Todos pensaríamos que esa célula de la rodilla, caminando por la sangre, se ha ido al pulmón y allí ha formado un cáncer óseo en el pulmón. Sin embargo, el avance en la electrónica y en los microscopios demuestra que las células del pulmón siempre son células pulmonares. Por lo tanto, esa célula ósea que ha venido viajando por la sangre, según Virchow, al llegar al pulmón, tendría que formar un cáncer óseo, y sin embargo en el pulmón nunca encontramos un cáncer óseo. Ni en el hígado un cáncer que no sea hepático, ni en el hueso un cáncer que no sea óseo. Entonces hay que ponerle un puntal a esa teoría, y hay que decir, bueno, es que esa célula que nunca, jamás, y esto quiero recalcarlo, se ha encontrado en la sangre, esa célula, en su camino por la sangre, sufre una metamorfosis y se convierte en la célula del órgano diana al que va. Esto es verdad, esta es la teoría actual, espina dorsal de toda la oncología y la que desencadena todo el proceso terapéutico oncológico de quimioterapia y radioterapia. La búsqueda de esta célula que hasta hoy no se ha encontrado jamás viajando por la sangre. Como yo decía en televisión, ya es bastante inaudito que a día de hoy, con todos los métodos de laboratorio que tenemos, no hayamos sido capaces de encontrar una célula viajando por la sangre. Cuando somos capaces de encontrar otros tipos de células, todas las células sanguíneas y todos los subproductos de una célula, las transaminasas, son subproductos de los hepatocitos, son enzimas. Y esas sí las podemos encontrar tranquilamente, cuantificarlas y medirlas. Y sin embargo, una célula entera no somos capaces de encontrarla en la sangre. Y es más, se han hecho auténticas barbaridades. Por ejemplo, una persona que acaba de fallecer de un cáncer diseminado por el organismo, podemos en ese momento extraerle toda su sangre y empezar a buscar, a ver si allí, porque a lo mejor con la muestra que hemos ido sacando hasta ahora no era suficiente, a ver si allí encontramos la célula. Nunca la encontramos. Los japoneses últimamente están marcando células tumorales con isótopos radiactivos y esperando a ver cómo van por vía sanguínea, se implantan en otro tejido, y hasta ahora ninguna se ha salido de su tejido ni se ha ido a implantar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque esa teoría es falsa. Esa teoría es falsa y por eso no se ha podido demostrar nunca y sigue siendo teoría. Hasta que llega Hammer y demuestra el porqué de las metástasis. Hammer va a un congreso y dice, miren, ustedes lo que están contando es lo siguiente, que una célula cancerígena, es decir, que se ha vuelto loca, porque no olvidemos que la célula cancerígena es una célula que no sabe lo que hace, se ha vuelto loca, en un momento dado se separa de su tumor originario, es decir, pierde conexión con el cerebro, eso no importa, ella es autónoma, se echa a la sangre, usted nunca la ha visto. Es tanto como decir que un canadiense rubio de ojos azules que está loco se echa a nadar al mar. Pero como usted nunca la ha visto, no sabemos a qué mar se ha tirado. Si se ha tirado al Pacífico, se ha tirado al Atlántico. Y en su caminar, cuando está nadando por la sangre, sufre una metamorfosis, según ustedes, la célula cancerígena. Es decir, el canadiense al caer al agua se hace súper inteligente. Ya sabe a dónde va. De loco se ha convertido en súper inteligente. Y si mientras va nadando sufre una metamorfosis y se convierte, sabe que va a China, ya es súper inteligente y se convierte en chino, de manera que cuando llega a China ya es chino. Y dice, mire, hasta ahí me lo podía hasta creer. Dice, ahora lo que no puedo aceptar bajo ningún concepto es que ahora usted, señor oncólogo, llegue a China y entre 1.000 millones de chinos diga, este es el canadiense. ¿Lo entendéis? Es que esa es la teoría de las metástasis. Es que como a una persona se le encuentre un llamado cáncer en una pierna, todo lo que aparezca a partir de ese momento, aunque no se parezca ni en pintura, viene de la pierna. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la medicina clásica? El tratamiento de la medicina clásica es acabar con esa hipotética célula que está solamente en la mente de los médicos, porque nunca ha estado en el cuerpo, acabar con ella como sea. ¿Y qué hay que darle? Quimioterapia. Entonces nos encontramos una señora que es diagnosticada de un carcinoma intraductal de mama. Hay que quitarle la mama, para empezar cirugía. Es un bultito que mide 1 centímetro y está detrás del pezón, o sea, muy alejado de la parrilla costal. Pero vamos a quitarle toda la mama. ¡Hala! Le hacemos una mastectomía total. Pero como pensamos en esa maldita célula que se puede haber escapado, vamos a radiar la zona, porque si radiamos la zona vamos a chicharrar no solamente las propias sino también las extrañas. Radiamos. Y después, por si las moscas, ya se había escapado incluso de la zona y andaba bailando por ahí, le vamos a dar quimioterapia durante 1 año. Y le ponemos un protocolo de quimioterapia, con lo cual la persona, que es mucho más fuerte de lo que la medicina se cree, aguanta todo ese proceso. Y al cabo de 5 años, revisión periódica tras revisión periódica durante 6 meses, le aparece una osteolisis, una descalcificación de una vértebra o una descalcificación de la cabeza del fémur derecho. Entonces le hacen una gammagrafía ósea, sin biopsia ni nada del fémur, no hace falta. Y una gammagrafía ósea, que no es una prueba diagnóstica, la convierten en diagnóstica para decirle a la señora, tiene usted una metástasis de hueso,
después de 5 años. La pregunta mía es siempre la misma: ¿dónde narices ha estado esa célula durante 5 años? Es decir, estamos hablando de una célula que salió hace 5 años de la mama, que ha aguantado cirugía, radioterapia y quimioterapia, y está donde, en el fondo del mar, metida en un cofre de hierro y aguantando todas estas historias, y al final, después de 5 años, aparece en el hueso de la cadera y hace que el oncólogo le diga a la señora: señora, tiene usted una metástasis ósea después de 5 años, o después de 22, como tengo yo un caso. A los 22 años le aparece una metástasis. Santo Dios, ¿alguien conoce una célula que pueda vivir 5 años? Una célula que vive 5 años. Sin embargo, eso, que lo conocen todos los médicos, no se paran ni siquiera a pensarlo. Solo la neurona vive desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. Precisamente en el único sitio donde no se dan cánceres, en las neuronas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al no saber, la oncología está pegando tumbos de un lado para otro. Lo que Hammer demuestra es que eso es totalmente falso. ¿Y qué dice Hammer? En un proceso oncológico, desde el momento que una persona se dice: usted tiene un cáncer, ¿eso qué es? Un shock psíquico altamente traumático, hiperagudo, que te pilla a contrapié y vivido en aislamiento. Es el propio diagnóstico y el proceso oncológico el que va desarrollando las metástasis. Y así encontramos que una mujer hace miedo a morir porque tiene 32 años y le han diagnosticado un cáncer. Y al hacer miedo a morir, lesiona el relé cerebral que rige el pulmón. Y al cabo de 2 meses tendrá una suelta de globos en el pulmón. Y entonces llegará el médico y dirá: ¿ves cómo era verdad que lo que tenías en el pecho era un cáncer de mama? Ya tienes una metástasis pulmonar. Y no tiene una metástasis pulmonar proveniente de la mama, porque además el intraductal de mama es un ectodermo y el pulmón es un endodermo, es un adenocarcinoma. No se parecen ni en pintura. Pero claro, si ha sido diagnosticada antes del pecho, esto es una metástasis. Pero puede que esa mujer no haga miedo a la muerte, porque no le preocupe la muerte, y entonces no le sale en el pulmón. De ahí el hecho, no sé si os habréis dado cuenta, de que las metástasis son imprevisibles. Un mismo tipo de cáncer puede dar metástasis aquí o allá o en el otro lado. No se sabe nunca dónde puede llegar a darla. No hay ni orden ni concierto en la producción de las metástasis. Se debía suponer que, bueno, que este tipo de cáncer da metástasis. No. Esa señora con 32 años no le preocupa la muerte, lo que le preocupa son que tiene 2 hijos pequeños en el mundo y que si ella se muere, sus hijos van a quedar abandonados, y hace un miedo a dejar a sus hijos en la indigencia. Y eso lesiona el relé cerebral que rige el hígado. Y esa mujer tendrá una metástasis hepática en el paso de 6 meses, 1 año. Y cuando le vea la manchita en el hígado, llegará al médico y le dirá: ya tienes una metástasis hepática. Pero puede que no tenga hijos y que aguante toda esta historia y que no haga metástasis en ningún lado porque le digan: lo hemos cogido a tiempo, así que tranquila, que no va a pasar nada. Además, te van a dar quimio, radio para nada. No se puede haber escapado una célula y nada. Pero esa mujer la mantienen a un tratamiento. ¿Un tratamiento de qué? De quimioterapia. Pero además, como es de mama, le van a dar antiestrógenos. Y al darle antiestrógenos, las pastillitas, le van a quitar el libido. Es decir, esta señora va a perder su apetito sexual. Y tiene 32 años. Y tiene un marido joven. Y entonces esta mujer coge y al cabo del tiempo sufre una tremenda desvalorización de sí misma en el terreno sexual. Ya no puedo darle a mi marido lo que mi marido necesita. Y esa desvalorización sexual afecta a la pelvis. Y en fase activa de conflicto, como es un mesodermo, perderá sustancia, es decir, se harán agujeritos en los huesos. Mira tú por dónde, al cabo de 2 años, un gracioso de médico se le ocurre hacer una gammagrafía ósea y encuentra esos agujeritos y le dice: tienes una metástasis ósea. Y eso lo puede haber encontrado hace 5 años de haberle quitado la mama. Y entonces ahí aparece el follón, porque la señora recibe este segundo diagnóstico como diciendo: ya no tengo escapatoria. Si después de 5 años luchando contra él ahora me vuelve a aparecer, de esta ya no salgo. Y entonces es cuando hace miedo a la muerte y aparece la metástasis pulmonar. ¿Entendéis? Pero claro, todo esto que estoy hablando, y que por lo que veo estáis grabando, lo más maravilloso de todo es que se puede demostrar en el 100% de los casos.